Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda clase vamos a abordar varios de los temas que nos van a ayudar a comprender la visión de Marx sobre el trabajo humano, la mercancía y sobre la base de esto el origen de la riqueza social de una sociedad precisamente fundada en el trabajo humano. En la clase pasada, cuando discutimos sobre el origen de la economía política como ciencia, bueno, ubicamos que esta emergencia del conocimiento científico sobre las formas del trabajo y la producción social tenían directa relación con una forma social determinada que es el capitalismo. Y es en el capitalismo donde, bueno, una inmensa riqueza social creada por el trabajo humano va a llamar la atención de aquellos filósofos, de aquellos primeros economistas que justamente van a visorar el origen de la riqueza social en el trabajo. Pero entonces el punto de partida de nuestra clase de hoy es detenernos en la naturaleza específica del trabajo humano. Porque en principio, cuando hablamos de trabajo, pensamos en cualquier forma, cualquier manifestación en la cual un ser vivo modifica el entorno que lo rodea, que lo circunda. Claro que esta definición podríamos aplicarla a, por ejemplo, cualquier animal que en su relación con el medio, el buey que tira la carreta, la abeja que trabaja en el desarrollo de un panal, bueno, trabajan. Pero siendo esto así, es indudable que el trabajo humano tiene una condición específica y no se relaciona con la mayor o menor perfección o exactitud de una cierta tarea, no. El carácter específico del trabajo humano reside en su carácter consciente, conceptual. Cualquiera sea la naturaleza del trabajo que consideremos, así sea la acción completamente elemental de golpear una mesa con un puño, ese trabajo, esa acción sobre el medio que nos rodea, ha sido concebida previamente en nuestro cerebro. Es decir, el trabajo humano tiene la fuerza del pensamiento conceptual, de la abstracción previa. Y entonces es ese trabajo humano el que imprime a las tareas y a la transformación que el hombre desarrolla sobre la naturaleza un carácter universal, único, creador. Fíjense que estas actividades que mencionábamos antes en relación con otros seres vivos, pero animales, en cualquier caso, y por exactas que sean sus determinaciones, como el ejemplo que tomamos del panal de abejas, esas actividades responden a una determinación instintiva. El hombre concibe previamente lo que va a hacer. Y esto también permite, naturalmente, su capacidad, su capacitación, el carácter flexible y maleable de las condiciones bajo las cuales preparado para desenvolver una determinada tarea. Y en este sentido, bueno, le otorga, ¿no es cierto?, un carácter absolutamente único entre las especies, entre los seres vivos. Un autor que ustedes van a poder leer en la bibliografía, Harry Braverman,
desenvuelve a partir de este concepto sobre el trabajo humano una consideración muy importante, que es el trabajo del hombre como unidad contradictoria de concepción y ejecución. Concebimos abstractamente, cerebralmente lo que vamos a hacer y luego lo vamos a ejecutar. Pero esta unidad de concepción y ejecución tiene en sí misma la semilla de su escisión entre concepción y ejecución. Y naturalmente en la gerencia contemporánea, en la organización industrial moderna, en el capitalismo industrial, opera esa separación entre concepción y ejecución, porque el hombre estrictamente a partir de la división del trabajo, bueno, toma una tarea determinada, circunscripta, unilateral, y el carácter integral del trabajo humano solo reaparece en la totalidad de la fábrica como un todo. Y acá nos introducimos entonces en el segundo problema que nos interesa estudiar hoy. Vimos un primer problema, ¿no es cierto?, el carácter específico del trabajo humano. El segundo punto que nos interesa ver es que ese trabajo humano en la sociedad capitalista, industrial, bajo el capitalismo contemporáneo, aparece como un trabajo separado, enajenado, alienado del propio trabajador, del propio productor. El producto de nuestro trabajo no solo no nos pertenece, sino que se nos presenta claramente ajeno a nosotros. Este punto fue muy tempranamente considerado y estudiado por Marx, es decir, su teoría de la alienación. En sus manuscritos económicos filosóficos aparece esta cuestión como uno de los primeros elementos que motiva y estimula a Marx a poder abocarse al estudio de la sociedad capitalista. Esta categoría de la alienación tenemos que verla, en primer lugar, en contraposición con lo que señalábamos recién sobre el trabajo humano. Es decir, este carácter propio del trabajo humano, como fenómeno conceptual, creativo, aparece transfigurado y dado vuelta en la sociedad capitalista bajo la forma de un trabajo ingrato, no solo ajeno, sino también no al gusto de quien lo desenvuelve. Es decir, la degradación del trabajo, el carácter agobiante, brutal con el cual la clase trabajadora debe afrontar cotidianamente las condiciones de su labor cotidiana. Entonces, en esta cuestión de la alienación, nos interesa destacar tres dimensiones que señaló y que destacó Marx. La primera es esta cuestión de la ajenidad, de lo que es externo a nosotros. Fíjense que alienación es un término que usamos muchas veces para referirnos a la persona que, bueno, está fuera de sus cabales, es decir, su personalidad no le pertenece, ha salido de ella. Y esta ajenidad aparece en la producción social, bajo el capitalismo, entre el hombre y el producto de su trabajo. Entonces, lo que producimos es algo ajeno a nosotros. No nos pertenece, no es nuestro el producto de nuestro trabajo. Y eso no solo se nos presenta como ajeno, sino también como una fuerza hostil a nosotros. Es decir, es el trabajo, el resultado de nuestro trabajo, levantándose como
un enemigo del propio productor. Hay una segunda dimensión del concepto de alienación que va a desenvolver Marx, y es que pensando en que el trabajo, el trabajo humano concebido como la forma sustancial del vínculo entre el hombre y la naturaleza, realiza al hombre y destaca el fin del hombre, bueno, este trabajo bajo el capitalismo aparece como la negación de esa integralidad. Y el trabajador no se realiza, sino que se niega a sí mismo. Es decir, el trabajo no es la afirmación del hombre, sino incluso su negación. Un tercer aspecto que nos interesa destacar en esto es que como consecuencia como consecuencia de lo anterior, de las dos condiciones anteriores, es decir, el trabajo como ajeno a nosotros, el trabajo negando el carácter universal mismo del trabajo humano, bueno, como consecuencia de lo anterior, aparece una tercera condición de la alienación. Y esta condición tiene que ver con que la libertad humana y su afirmación no llega con el trabajo, sino que el trabajo aparece antagónico a la propia condición humana. Marx en este punto señala lo siguiente: el trabajo, como acción conceptual, cerebral, premeditada, aparece como propio del hombre. Y otras necesidades elementales, como comer, beber o dormir, parecen reservadas, ¿no es cierto?, a la animalidad. Ahora, en el trabajo contemporáneo, el hombre rechaza el trabajo, o, para decirlo en otros términos, estamos esperando el momento de terminar de trabajar, estamos esperando que llegue la hora de retirarnos de la fábrica, de la oficina, que suene la chicharra, que podamos marcar la hora de salida. ¿Para qué? Para dedicarnos a las actividades que ya no son trabajar, es decir, comer, vestir, dormir. Entonces, fíjense la paradoja y la inversión. Lo estrictamente humano es brutal, es animal, que es el tormento y la degradación del trabajo. Y lo animal o lo elemental se vuelve humano o se vuelve el único resquicio, el único refugio que queda al hombre que está esclavizado por las condiciones del trabajo asalariado. Bueno, ustedes se dan cuenta que este primer análisis, primera aproximación que Marx desenvuelve en sus manuscritos económicos y filosóficos, mucho antes de escribir El Capital, pero que reflejan algo que señala Pablo Riesnik en su libro, que es el asombro y tal vez la emoción del propio Marx cuando, como intelectual, pero ya como militante también, confronta sus ideas con la realidad lacerante de la clase obrera de su época. Y entonces, naturalmente, viene la condición. ¿Cuál es la condición para la superación de esta enajenación, de esta alienación? La reapropiación del trabajo humano como trabajo consciente, integral, regulado por la propia sociedad humana, por el propio hombre como productor social. Vamos al tercer problema que me interesa destacar hoy. ¿Qué vínculo existe entre esta cuestión del trabajo alienado y
la categoría social con la cual Marx va a iniciar el desarrollo del capital y del estudio y la crítica de la economía política. ¿Cuál es esa categoría social? La mercancía. El término, la categoría mercancía, aparece indudablemente ya entre los autores de la economía política clásica, pero sin duda en Marx tiene una condición, una relevancia particular porque estudia la mercancía como relación social e históricamente determinada, es decir, como producto histórico de un determinado régimen social y del desarrollo de una forma social que es la economía regulada por el intercambio. En los economistas clásicos, la mercancía aparece simplemente como una forma social, en cierto modo presente a lo largo de toda la historia humana, parte de una tendencia de la naturaleza humana, es decir, inherente al hombre, más allá o con prescindencia de un desarrollo histórico que no está presente en la economía política clásica, y donde por lo tanto hay una condición ahistórica del intercambio y de la regulación mercantil. En Marx tenemos entonces a la mercancía como esta relación históricamente determinada, y esa relación está dada por el siguiente vínculo. Cuando Marx se pone a estudiar lo que ocurre con la mercancía, inmediatamente la coloca en su terreno, es decir, en el terreno de la mercancía. ¿Cuál es ese terreno? El del mercado, el del intercambio. Entonces nos muestra una mercancía que se cambia por otra. 20 metros de tela, un traje, un par de zapatos equivalente a 2 sillas, etc. ¿Y qué es lo que primero nos llama la atención en esa escena? Es decir, la mercancía en su salsa, en su terreno, en el escenario teatral del intercambio. Lo que nos llama la atención es que vemos a dos cosas relacionándose entre sí, como si no existieran determinadas relaciones sociales que hubieran llevado a esas cosas al punto y al momento del intercambio. Y entonces viene acá uno de los conceptos más importantes, una de las categorías más sobresalientes que aparecen en esta primera parte del análisis de Marx, que es la cuestión de la personificación de los objetos en el intercambio. Cuando dos mercancías se relacionan en el intercambio y uno dice, bueno, una mesa vale 4 sillas, y la mesa aparece como algo valioso, ¿no es cierto? Como algo que destaca un valor por sí misma, lo que tenemos es esto que Marx llamó el fetichismo de la mercancía, es decir, la personificación de los productos del trabajo humano. El término fetiche, ustedes lo saben, proviene del mundo antiguo, cuando los hombres, ante situaciones que ignoraban o no podían dominar, le atribuían a figuras inanimadas propiedades mágicas, propiedades sobrenaturales. ¿Por qué las mercancías parecen cobrar vida en el intercambio mercantil? ¿Por qué las cosas se personifican? Porque las verdaderas personas, es decir, los productores,
desarrollan su actividad, desarrollan su producción de un modo independiente, aislado uno de otros, y por lo tanto no pueden tener otra forma, otro vínculo de relacionarse que no sea a través de los productos de su trabajo. Y esta es una característica de la economía mercantil que Marx desenvuelve agudamente, es decir, en una economía caracterizada por productores privados e independientes los unos de los otros, es como si esa sociedad estuviera conformada por personas separadas unas de las otras por un biombo imaginario. Es decir, nadie ve lo que hace el otro, en qué condiciones lo hace el otro, y por lo tanto, la única señal de la producción individual de cada uno de ellos es el producto de su trabajo que finalmente se relaciona, ¿no es cierto?, y toma forma en el mercado. Entonces tenemos una sociedad desvinculada, fragmentada. En esa sociedad observamos y podemos tomar nota de una contradicción que no podemos dejar de señalar. Yo hablo acá de productores privados independientes, pero ¿quiénes son hoy, por ejemplo, esos productores privados independientes? Uno puede ser Toyota, otro puede ser la Ford. Al interior de cada una de sus producciones, o sea, detrás de cada uno de sus biombos, entre comillas, hay una fábrica estrictamente organizada, articulada, con todos los engranajes de la producción social estrictamente articulados entre sí. La producción obedece a un riguroso plan industrial. Pero fuera de allí, traspuesto el biombo y llegando al mercado, rige el vínculo entre un automóvil comparándose con otro, un automóvil cuyo precio de pronto excede al otro y por lo tanto no se puede vender. Y entonces, lo que en el ámbito de la producción está regido por un plan riguroso y estricto, se termina convalidando como productos socialmente útiles y como valor de cambio a través de lo que Marx llamó el promedio ciego o una relación social incierta y caótica que es la que tiene lugar en el mercado. Lo que se ha producido en condiciones sociales y técnicas por encima en términos de costo de lo que el mercado convalida en un determinado momento, no se puede vender. Y por lo tanto, habrá existido trabajo humano que ha sido derrochado, ¿no es cierto?, que ha sido desperdiciado. Vimos entonces el carácter específico del trabajo humano, el concepto de alienación, qué significa la mercancía como relación social y para concluir hoy nos vamos a introducir en otro de los conceptos nodales que es el capital. Y también para Marx el capital es una relación social, por lo tanto, históricamente condicionada. Por supuesto que el concepto de capital también está presente en la economía política clásica y en esa propensión tan clara de Smith, de Ricardo, de estudiar la economía capitalista deteniéndose o frenando su análisis en los que serían los aspectos físico-materiales de los atributos de esa economía,
Es muy común, es característico encontrar en los economistas clásicos la asociación del capital a una forma determinada físico-material. Es decir, el capital es una máquina, el capital es una determinada computadora, el capital es un edificio, pero el capital es una relación social. Que esto es así se puede observar claramente por la negativa cuando vemos a ciertas formas físico-materiales que a veces son capital y a veces no lo son. Si yo me compro un auto y lo utilizo para pasear con mi familia los fines de semana, bueno, ese auto será una mercancía que formará parte de mis elementos de consumo. Ahora, si yo con ese auto decido contratar un chofer para que lo trabaje como remis o como taxi, yo le pague a ese chofer un salario y me quede con los rendimientos que deje el taxi o el remis, entonces ese auto, con el mismo motor que tenía cuando lo compré, el mismo color, las mismas condiciones, sin embargo, ahora es capital. Antes era simplemente un auto, un bien de uso, y ahora es capital. ¿Qué significa? Que es un valor que crea mayor valor, crea un plusvalor. Ustedes se dan cuenta que este auto como capital ahora es capital no por ningún atributo físico y material, sino por la relación social en la cual ha sido inserto. Es decir, una relación social donde alguien ha ofrecido su capacidad de trabajar o fuerza de trabajo. Yo he aportado el auto como medio de producción, bueno, y se ha creado una riqueza social adicional, un mayor valor que intuitivamente o comúnmente en la apreciación o en la superficialidad de la economía observamos cotidianamente como ganancia o beneficio. Este concepto es muy importante tenerlo presente porque, en definitiva, el capital, al verlo de esta manera, lo sustraemos de sus atributos físico-materiales y entendemos que se crea valor o se crea un mayor valor en el marco de una relación social determinada. Y esta relación, recién la describimos, pero uno puede ver su génesis histórica, que tiene que ver con la existencia de una clase social que logra el acaparamiento, el monopolio de los medios de producción, y otra clase social desposeída que carece de cualquier otro recurso o mercancía para llevar al mercado y vender que no sea su propia capacidad de trabajar. En la emergencia del capital como relación social, por lo tanto, tenemos una determinada génesis histórica que tiene que ver, por un lado, con la existencia de esta clase social de los obreros libres. Libres en el doble sentido que entendió Marx, es decir, libre de toda atadura señorial, de toda sujeción personal, ya no es el viejo siervo de la gleba, libre en ese sentido, pero al mismo tiempo libre de toda posesión, o dicho en otras palabras, sin nada, como decíamos antes, sin otra mercancía para vender que su propia fuerza de trabajo. El capital, como valor creador de mayor valor,
supone, sin embargo, dos grandes confiscaciones. Y las dos confiscaciones fueron incomprendidas y o inconscientemente ocultadas por el pensamiento económico que se fue desenvolviendo antes de que Marx desenvolviera su crítica de la economía política. El primer problema es el del origen del capital. ¿Cómo aparecen los primeros capitales? Bueno, en este punto, la economía política había acuñado una teoría muy a medida, una suerte de traje a medida de la propia clase capitalista. El capital, en la visión de muchos economistas clásicos, tenía su origen en la abstinencia, es decir, en la decisión de ciertas personas más austeras de no consumir todo lo que percibían y por lo tanto reservar un acervo, un ahorro para la adquisición de elementos que pudieran insertarse en un proceso de creación de valor. El capitalista en ese sentido aparecía legitimado, aparecía con una legitimidad de origen relacionada con su carácter austero, industrioso. Entre los economistas que sostuvieron esta posición estuvo, por ejemplo, Nassau Senior, uno de los elementos más archirreaccionarios del periodo de la economía clásica posterior a la gran elaboración de David Ricardo. Marx tuvo especial atención en refutar esta teoría del origen del capital a partir de la abstinencia y a través de un estudio histórico y de una presentación histórica muy rigurosa, se encargó de explicar que el origen del capital estuvo en un robo inicial o una confiscación inicial, eso que llamó la acumulación originaria de capitales. Y bueno, a lo que alude la acumulación originaria es a ese periodo característico de los siglos XV, XVI, donde se va a producir la conquista colonial, la expulsión masiva de campesinos de sus tierras, la formación de los primeros capitales monetarios, donde a través de un proceso muy cruento se constituyen los primeros capitales. Es decir, la propiedad privada de la riqueza aparece luego de una violenta negación de esa misma propiedad sobre muchísimas poblaciones o regiones. La segunda confiscación es lo que podríamos llamar la confiscación, entre comillas, regular, sistemática, que tiene lugar bajo la economía capitalista y su desenvolvimiento regular, sistemático. Pero esta confiscación tampoco era evidente, ni tampoco fue estudiada por los economistas clásicos. Marx, en este punto, recoge el guante en el lugar donde lo dejaron Smith y Ricardo. Y la gran cuestión, el gran dilema de la economía mercantil en su forma más desenvuelta, es decir, allí donde la compra y venta de mercancías, como veíamos recién, también abarca a la capacidad de trabajar del ser humano. En este punto aparece un dilema que hasta ese momento era irresoluble. Y ese dilema es el siguiente. Cuando pensamos en el intercambio, en la regulación mercantil, tenemos a los productos del trabajo humano
que se intercambian por valores equivalentes. Es decir, se intercambian de acuerdo a algo que todas las mercancías tienen en común, y ese algo en común es ser resultado, es ser fruto del trabajo humano. No de cualquier trabajo, porque naturalmente los trabajos específicos o los trabajos concretos se vinculan con la especificidad de cada mercancía, con su valor de uso. Pero hay algo que, sin embargo, es un atributo común de todas. Eso que Marx llamó el trabajo general, el trabajo humano abstracto general. Lo de abstracto está vinculado a que nos referimos al trabajo en su forma indiferenciada, el mero desgaste físico y mental que cualquier trabajador desenvuelve con abstracción de las formas específicas que pueda revestir ese trabajo. Un colectivero trabaja, un operador de computadora trabaja, naturalmente el colectivero sabe manejar, puede no conocer de computación, el operador de computadora a lo mejor no sabe manejar, pero sí conoce al menos el manejo de un software. Sin embargo, estos dos trabajos, que en lo específico son disímiles, reconocen una sustancia común. Es decir, son el resultado de un desgaste general de energía física y mental. La economía mercantil se caracteriza porque los productos del trabajo humano se cambian por trabajo general equivalente. Y las leyes del intercambio son esencialmente las leyes que permiten la troca de una mercancía por dinero, de ese dinero por otra mercancía, existiendo una igual magnitud de trabajo al principio y al final del camino. Pero la gran pregunta es la siguiente. Si todo el intercambio y la circulación de mercancías se realiza por valores equivalentes, ¿cómo puede ser que al cabo de ese proceso de circulación aparezca un mayor valor? Es decir, un plusvalor, una ganancia, un valor que aparece agregado y creado a el valor en términos de máquinas o de dinero que como capital inicial haya sido arrojado a la circulación. ¿Cómo puede la economía mercantil ser el reino de la equivalencia y al mismo tiempo el reino de la violación de esa equivalencia a través de la creación de un mayor valor? Vamos a hablar de esto en nuestra próxima clase. Muchas gracias.